Bienvenidos a Mientras Compila Podcast, el podcast donde el código siempre compila después de muchos intentos y muchas malas palabras. Aquí hablamos de desarrollo, tecnología y de esas noches en vela peleando con bugs infinitos que terminaron siendo errores de capa 8. Yo soy Edinson Mendoza, el dev que jura que este cómic no romperá producción un viernes por la tarde. Y yo soy Arturo Cuicas, un dev optimista que piensa que puede terminar las 10 tareas antes que acabe el sprint. Ponte cómodo, que empezamos con más consejos, nuevas tecnologías e historias de programación. Hola Edinson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Arturo, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal de nuevo? Muy bien. Nos demoramos un poco, pero ya estamos acá de vuelta, sexto capítulo. Y bueno, hoy traemos un tema bastante interesante, muy relajado, muy interesante, algo novedoso. Es el vibe coding y imagino que ya tú has escuchado acerca de eso. Y Sí, bueno, sí, correcto. En estos días se habla mucho de eso, pues las redes sociales, como siempre, propagando cosas nuevas. Entonces nada, sí he escuchado varias cositas de ese tema. Entonces nada, vamos a hablar hoy de esto. sí, es algo más o menos de la mano que hemos venido conversando acerca de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, las nuevas versiones, los nuevos modelos. Y hoy en día tenemos modelos bastante potentes que nos ayudan a codificar mucho más rápido. Entonces de ahí donde viene la palabra vibe coding. ¿No tienes un poquito de contexto de dónde viene vibe, la palabra, o la frase, o el término? Sí, Arturo, por ahí estuve leyendo un poco. El término pues se lo acuñan a alguien que se llama Andrej Karpathy. Bueno, esta persona es alguien pues, muy influyente en todo este tema de la IA hoy en día. Él fue cofundador con OpenAI. También sé que es un fue el ex de todo el equipo encargado de IA de Tesla. Entonces, bueno, es una persona que se mueve en este mundo. Sí, es alguien de peso en este mundo. Entonces, él fue el que inició con este tema. Hizo un tweet y bueno, ahorita fue en X. Que hablaba de este nuevo término, ¿sí? Él lo llamó así y básicamente dice que es como la manera en que nosotros podemos empezar a generar cosas sin importarnos el código. O sea, básicamente ahí dice que es donde entregas completamente las vibras, abrazas los exponenciales y olvidas siquiera que el código existe. Entonces, básicamente es como eso, ¿sí? Entonces, incluso, bueno, muchos personas y gente que es bastante influyente incluso hablan hoy en día en que ya nadie va a necesitar programar, ¿sí? Que eso pues ha sido muy polémico y varias personas de este mundo lo han dicho, pero pues yo creo que todavía no. Pero digamos que este término se acopla mucho a esto, al hecho de que para yo crear algo, crear una aplicación, crear una app, puedo hacerlo sin siquiera saber programar, ¿sí? A punta de instrucciones, a punta de prompts que llamamos ahora, puedo construir algo. Entonces básicamente este término es como eso, es el hecho de que yo, como cualquier persona que tiene una idea, que quizás tiene como algo en mente, pueda empezar a construirlo ahí de una vez, digamos como que teniendo asistente una IA o esa herramienta que te brinda como esa facilidad de hacer. Así es. De hecho, cuando yo lo escuché la primera vez el término, me recordé mucho de Tony Stark, cuando habla con Jarvis. Y para mí es más o menos eso. De hecho, yo he estado en algunos casos que estoy esperando, no sé, en la fila del supermercado y le hablo, ¿no? Le hablo a Claudi. Yo uso Claudi, estoy usando Claudi. Y le escribo como, mira, oye, pensé esto, ¿qué opina? O cómo busco esto. Y lo anexo a un proyecto. Y me parece súper bueno y los beneficios son bastante interesantes porque puedes tener una idea, pero no tienes todos los conocimientos en cuanto a todas las áreas del proyecto. Y es una herramienta bastante potente. Y la idea de hoy en día de usar vibe coding, o de cómo se llama, o cómo la llamemos, ¿no? Porque puede ser un término que vaya mutando a medida que vaya avanzando. Porque básicamente aplica para codificaciones. Y normalmente el tema de codificación o el tema de las tecnologías va mucho más rápido que otras cosas. Pero yo creo que esto se va a mover también hacia otros sectores. Porque puede ser una persona, no sé, escribiendo derecho, escribiendo leyes. Puede ser una persona que está escribiendo canciones, una persona que está investigando acerca de una nueva medicina o algo por el estilo. Entonces yo creo que de alguna forma esto va a ir empujando hacia esa tendencia. Sí, claro, o sea,
pues si nos damos cuenta, creo que ya pasamos de esa ficción que veíamos hace años, donde, por ejemplo, Iron Man, que uno decía, mira, habla Sí. con Jarvis y Jarvis y él en una noche hacen algo pues, súper. Entonces, nada, ya creo que no estamos tan alejados de esa realidad. Creo que el uso de estas herramientas van a hacer que, pues, entre comillas, podamos hacer algo parecido, ¿no? Que en Sí. una noche, por ejemplo, tengamos un MVP listo. Sí, y puede Así ser es. posible. E incluso sin tanto conocimiento, o alguien, digamos que alguien que sea como emprendedor, por ejemplo, puede armar sus cosas y ya mostrarlas sin tanto conocimiento en quizás esta parte técnica del desarrollo. Entonces, como te digo, creo que ya estamos un poco más cerca de esa ficción que hace unos años creíamos que era algo imposible, pero ya estamos viendo que sí, que es real, que en muchos campos bueno, de todas las carreras que hay, pues está influyendo muchísimo esto. Creo que hay saltos enormes en otras áreas y nada, pues para adelante, ¿no? Yo creo Así que ahí es que acostumbrarnos, aprender a usar estas herramientas, entender cómo funcionan y explorarlas, ¿no? No ser quizás de pronto muy renuentes a no usarlas, porque sí o sí, pues el que no la use creo que va a estar desplazándose un poco. Claro, y el tema en términos de beneficios tenemos varios. De hecho, te voy a decir dos que me llegan aquí a la mente. Y es la capacidad que tú puedes contextualizar. Hemos hablado varias veces del contexto. Y aquí es importante hacer énfasis porque tú puedes tener una idea y la forma en que la transmites hacia otras personas a veces es súper difícil. No es lo mismo tener una idea que tú de repente la tienes en tu cabeza y cómo la aterrizas, cómo se la compartes a otras personas, creo que va a ser bastante interesante. Yo veo lo siguiente, si tú tienes un equipo de trabajo y quieres contextualizar, tú empiezas, mira, yo tengo una idea de trabajo y el business logic es, de repente, compro acá y vendo allá. O compro, transformo y vendo. Yo ahorita le puedo decir en la inteligencia artificial o al asistente, oye, mira, este es el modelo de negocio, esta es la forma en la que yo la quiero hacer. Y puede, de alguna forma, convertir lo que tus pensamientos o convertir lo que tú tienes en la cabeza, aterrizarlos y ponerlos de una forma más coherente y que pueda ser transmitible a otras personas, compartida. Entonces, si tú el día de mañana tu MVP está funcionando bien, creo que vas a tener una documentación bien para que la persona que venga de marketing, de growth, de operaciones, pueda manejar esa información. Sí, correcto. Pienso que esto ayuda mucho a estas cosas que, bueno, entre comillas son repetitivas, ¿no? Así es. Por ejemplo, el hecho que hablas de documentar a veces se vuelve un poco tedioso y no es difícil, pero es tedioso. Sí, Sí. nos da pereza quizás hacerlo, pero simplemente con echarle una leída al código, mirar cómo es que funcionan las cosas, pues ya puedes entender qué hace algo. Entonces, pues, ¿por qué uno no darle la oportunidad a la IA de que haga, por ejemplo, estas cosas, sí? Y pues nos va a ahorrar bastante trabajo. Incluso si nos damos cuenta hoy en día, pues la IA hace mucho, ¿no? Puede hacer tests, puede hacer código, pues bastante funcional y ayudarnos mucho. Pues, por ejemplo, nosotros en el día a día creo que la usamos bastante, o en mi caso yo uso Copilot y me funciona muchísimo, o sea, ayuda muchísimo. Yo uso Copilot con ayuda de ChatGPT. Entonces Copilot me ayuda mucho en el editor en el IDE que uso. Sí. Y ya otras cosas pues las llevo a ChatGPT y ayudan muchísimo. O sea, hay cosas que a veces pues simplemente uno no se acuerda, o simplemente necesita una guía, ¿sí? Es como antes pues uno siempre iba a Google y preguntaba y miraba en Stack Overflow y bueno, en foros y todo y ya. Pero claro, ahorita con estas nuevas herramientas, esas búsquedas de horas, que a veces eran horas, pues se reducen a nada, a un minuto. Entonces, sí siento que ayuda muchísimo. O sea, en el día a día ayuda muchísimo y hace que seamos mucho más productivos, ¿sí? Sí, así. Claro, detrás de esto pues hay muchas cosas, ¿no? No todo es como color de rosa, pero siento que saberlas usar y usarlas bien ayuda muchísimo. Ok, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. De hecho, uno de los otros beneficios que estoy viendo yo es que te hace ser más productivo. Una de las cosas que yo he visto, que he notado, es que a la hora de repente de comenzar un proyecto, el primer paso, el primer step o la organización de las tareas es mucho más eficiente. Y eso es algo bastante bueno, bastante interesante, sobre todo para las personas que están comenzando.
que de repente sí puede ser un poco más difícil antes de con encontrar documentación, saber cómo atacas un problema. Entonces creo que hoy en día ese tipo de cosas, sobre todo para las personas que están comenzando, va a ser bastante productivo. Sí, correcto. Y pues me he dado cuenta que, bueno, desde la primera salida que tuvo, por ejemplo, ChatGPT, yo uso mucho ChatGPT, ha mejorado muchísimo. O sea, el código que generaba a sus principios, nada que ver con el de hoy en día. O sea, hoy en día genera un código bastante optimizado, mucho más limpio, que es funcional, ¿sí? Porque recuerdo que las primeras veces no, o sea, uno como que le escribía y le daba a entender y nada. Pero ahorita sí la coge muy rápido y ayuda, o sea, ayuda bastante. Así ¿sí? es. Entonces sí siento que ha mejorado, ha incluido nuevas herramientas. Por ejemplo, yo hoy en día hay cosas, no sé, cosas nuevas. Por ejemplo, que yo sé que salieron hace, no sé, una semana, un mes, muy recientes. Uno utiliza, por ejemplo, como esa función de búsqueda que tienen. Bueno, la uso mucho en ChatGPT. También la uso mucho en el de Queen 2.5. Sí. Y uno le da búsqueda y él te busca, o sea, es como si hiciera la búsqueda de una vez y te da las fuentes, te da una información mucho más clara, porque antes ese era un problema, ¿no? Que tú le preguntabas algo y si era algo muy reciente, pues simplemente él no sabía porque él tenía una fecha de corte, ¿sí? Claro. Entonces sí siento que hoy en día como asistente es muy bueno, o sea, ayuda muchísimo. No sé si Claudio tiene esa función, voy a investigarlo. Creo que no la tiene, la vi usando ahorita. No, pero creo que todos lo tienen. Bueno, hasta donde tengo entendido, yo uso ChatGPT, uso mucho Queen y DeepSeek y la tienen. Todos la tienen. Voy a ver. Mira, en cuanto a los beneficios para los principiantes, yo noto que hay algunas cosas que sí te la escribe que no están actualizadas, sobre todo en cuanto a SDK o a framework, que de repente hay una propiedad que está deprecada. Para los principiantes, ¿cómo atajarías eso? ¿Cómo mitigarías ese error? ¿Qué cosas ves tú ahí que yo a veces por lo menos veo y digo, bueno, está bien? Yo porque ya lo sé, o sea, porque ya tengo más experiencia más o menos de darme golpe con algunas cosas y ya sé que cuando, por ejemplo, en el otro día el código que me estaba arrojando no estaba actualizado. Y claro, era porque ya iban por la versión 2, estaba viendo la CDK de AWS y claro, no tenía ese tributo. ¿Cómo crees tú que se puede reducir esa brecha de conocimiento? Bueno, no sé, es difícil, o sea, es difícil en el sentido de que las personas nuevas que digamos están iniciando en todo este mundo de la programación, siento que usan mucho y alcanzan a abusar de esta tecnología, o sea, de todo este tema de la inteligencia artificial. Entonces eso hace que pues inconscientemente estén errando en lo que dices, ¿no? Por ejemplo, ellos llegaron y le preguntaron a ChatGPT, le generó el código, ellos llegaron, lo copiaron, pegaron y sirvió y ya, hasta ahí. No se ponen quizás a revisar ahí, pues voy a ver si esto es correcto o lo que se hizo es correcto. Entonces sí siento que, o sea, yo pensaría ahí que lo que hay que hacer es revisar lo que hacemos, ¿sí? De alguna manera siempre estarlo, o sea, revisar, no tragar entero y decir, bueno, es que la IA me lo dio así lo voy a colocar. No, o sea, hay que revisarlo. Por ejemplo, en mi caso yo sí lo hago mucho. Yo no es que le pase todo un contexto y ya lo que la IA me dio voy y lo coloco allá tal cual, no. Que incluso me hace muy meticuloso con ese tema de los nombres de las variables y todas estas cosas. Entonces a veces cuando uno le pasa a la IA te da otros nombres y a mí no me gusta, entonces yo lo que hago es voy revisando el código o voy cambiando nombres de funciones, de variables, porque sí, o sea, lo acomodo a como yo pues siempre he programado. Entonces siento que ahí lo que se debe hacer es ver esta herramienta más como un complemento, o sea, como una herramienta que es, y no verlo como un todo, ¿sí? No confiarnos de tal manera de decir, no, es que ya la IA me lo dijo así y así lo dejo y ya no. Porque sí, lo que dices, a veces pues la IA puede que tenga, no sé, de alguna manera el contexto de una librería vieja, ¿sí? Así. Sí. O suceda, bueno, que creo que ya no sucede mucho, o siento que no sucedió mucho. Antes sucedía mucho de que tú le decías a ChatGPT, ¿qué librería puedo usar para tal cosa? Y ella decía, sí, vea, usa esta librería, ta. Y cuando ibas a ver, la librería era inventada. O sea, era un nombre inventado. La IA, ¿de dónde lo sacó? No sé. Sí, me acuerdo que pasaba mucho
esas lagunas Claro. que llaman, y le pasaba mucho a la IA y uno iba a buscar, pero esta librería yo nunca la he visto. Y la buscabas en Google y no, o sea, era una librería totalmente inventada por ella. Entonces era como muy chistoso eso porque uno decía, no, aquí me está Sí. prácticamente está tomando el pelo y estoy perdiendo el tiempo. Porque claro, quizás uno como que presionaba mucho a la IA y ella pues sí o sí tenía que darte una respuesta y lo que hacía era inventarse cosas. Sí, yo creo Que que ahora no sucede mucho, pero me no, acuerdo que pasaba mucho eso, entonces sí siento que uno debe estar muy, muy atento a lo que hace. totalmente. Y es algo que a todas las personas le va a pasar. Le va a pasar que tienen que cuestionarse si la información que te están arrojando es veraz o no. Pero más allá de eso, vamos a pensar que en unos 5 años ya estos problemas no los vamos a tener, ¿no? Entonces, para mí es una oportunidad para los principiantes, los juniors, de repente de comenzar a hacer código de calidad rápido, porque a veces pasaba que el junior normalmente, o la persona que estaba comenzando, lo que tenía era miedo de hacer algo que no, o sea, no tenía ni siquiera la información necesaria. Porque mucha gente piensa que programar, entre más años pasan, más sabes, pero más sabes en contexto. O sea, digamos, más tienes información de qué librerías puedes usar y qué librerías no puedes usar. No es que te hace más inteligente. En realidad es que vas teniendo más conocimiento, más información de qué opciones son adecuadas en cada caso, en cada contexto. Y eso es algo que lo vas tomando con el tiempo. Pero sin embargo, ahora con la inteligencia artificial, lo puedes hacer de una forma más práctica. Tú le puedes preguntar, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y probablemente te va a dar la forma más correcta o te va a dar varias. Sí, correcto. Y creo que ahí pasa mucho. Yo creo que a veces la diferencia entre un junior y un senior es más la experiencia que ha tenido Experiencia. en todo el tema del trabajo que incluso quizás el conocimiento en un lenguaje, ¿no? Porque a veces me pasa, y no sé si le pasa a los demás, pero me pasa muy seguido que, no sé, a veces se me olvida incluso cómo hacer un for, por ejemplo. A veces voy a un proyecto JavaScript y se me olvida totalmente cómo hacer un for. No me acuerdo bien, ¿sí? Y me pasa, ¿por qué? Porque yo, bueno, quizás estoy mucho en Python o no sé, y voy a tocar algo JavaScript y se me olvida totalmente. O Sí. cómo hacer, no sé, cualquier cosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, no, pues que son cosas básicas, ¿cómo no las vas a saber? Pero no, o sea, simplemente es porque se nos olvida. Pero digamos que al final el contexto de cómo hacer lo que quiero hacer, sí lo sé, ¿sí? Entonces Sí. siento que en ese tema de diferencia de un junior y un senior es mucho eso, el tema de la experiencia. O sea, que Así has es. vivido cosas, has hecho cosas y sabes cómo afrontarlas en ese momento. Entonces, sí pienso que a veces, digamos, usar muchísimo el tema de la inteligencia artificial, pues hace que omitas eso, ¿no? Porque a veces, pues, digamos, la IA te dio la solución y, bueno, ya no te importa cómo fue esa solución, ¿sí? Entonces, quizás más adelante te vuelva a pasar y, por ejemplo, si no tienes IA en ese momento, pues ahí sí no vas a entender ni saber cómo afrontar ese tema. Entonces sí siento que abusar mucho de eso va a conllevar a eso, a que de alguna manera pues los juniors no afronten la realidad del problema que quizás quieran resolver en ese momento. Que yo creo que aquí bueno, un debate filosófico es pensar que hay cosas que hoy en día ya no sabemos cómo se hacen, pero lo hacemos. Por ejemplo, no sabemos cómo trabaja el computador de forma binaria, pero sabemos que funciona. Sabemos que funciona y le decimos, oye, trabaja. O sea, o hay cosas que de repente van evolucionando. Y es muy probablemente que la educación en un futuro se vuelva más integral, más de resolución. O sea, ¿cómo hago esto? Y bueno, busca la herramienta correcta y lo haces. O sea, o haces la pregunta correcta y lo resuelves. Creo que el pensamiento del ser humano va a ir cambiando un poco a tener una visión más global, más integral de resoluciones. Es como, quizás no sea tan técnico, porque de repente ya tú no vas a saber cómo producir la tierra, cómo trabajar la tierra, ejemplo. Pero si sabes, tienes que saber, oye, la IA, pregúntale, mira, ¿cuál es el de los robots que tenemos acá en esta granja? Sirve para trabajar sembrar este tipo de semilla. Entonces, o para trabajar en esta tierra. Entonces creo que en un momento vamos a tener esa visión más global que más técnica desarrollada a un nicho en particular. Sí, incluso por ahí leía en estos días en las noticias salió que China, por ejemplo, Sí. China ya está incluyendo en
en las escuelas todo este tema de IA. O sea, enseñándoles a los niños cosas de IA. Sí, bueno, quizás conceptos básicos o cosas básicas, pero, o sea, ellos ya se dieron cuenta que esto es inevitable, que esto es lo que hay para el resto de no sé cuánto, entonces lo están incluyendo en los colegios. Bueno, también hablaba de que, por ejemplo, allá en China hay colegios que también enseñan cosas, por ejemplo, de primeros auxilios, o sea, cirugías básicas, cosas básicas como suturas o cosas así. Entonces sí, lo que dices, o sea, de alguna manera están preparando a las personas de una manera muy integral, que pues sepan muchas cosas y utilicen lo que hay hoy en día para que sepan defenderse, o sea, y si nos damos cuenta, pues eso siempre, bueno, eso ha ido aumentando exponencialmente, ¿no? Porque si te das cuenta, no sé, hace que 100 años o 70 años las personas ni siquiera sabían leer, o sea, había mucha gente analfabeta, totalmente. Y ahorita si te das cuenta, pues, o sea, la mayoría de personas pues tienen educación, saben usar un smartphone, ¿sí? Y al final, desde pequeños ya saben hacer eso. Entonces, si comparas una persona de hoy en día con una de hace 100 años, pues, o sea, es abismal la diferencia en conocimiento que tiene. Y si nos damos cuenta es por su mismo entorno, ¿sí? Porque, Sí. pues, todo está allí y básicamente se acostumbra, lo usa y ya. Sí, totalmente. Y ahí entramos en una parte interesante que es la parte del emprendimiento. El emprendimiento asistido con la IA. ¿Cómo está cambiando hoy en día, no solamente en el área tecnológica, sino en todos los aspectos, sobre todo en sectores como el marketing, que hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que redactan guiones con inteligencia artificial, redactan correos, evalúan KPI, evalúan, no sé, algún tipo de funnel de ventas y cosas así. Creo que hoy en día, por lo menos para el emprendimiento, es bastante provechoso. Y creo que en un futuro vamos a ver muchas cosas que van a salir muy rápido, se van a evaluar muy rápido y si no funcionan, bueno, o pivotean o mueren. Sí, bueno, en ese tema de emprendimiento sí siento que ha sido un boom bastante grande, ¿no? Y es como todo, o sea, es algo nuevo que sale, entonces la gente corre a hacer el primero en algo usando Sí. IA, por ejemplo. Y si te das cuenta, se ve mucho, bueno, en empresas grandes, en empresas pequeñas, en todo, tratar de usarlo para sobresalir, ¿sí? Entonces, bueno, sí, siento que hay un gran boom en ese tema de emprendimiento. Hay muchas cosas nuevas que están saliendo que uno ni por ahí. Y cuando se dan cuenta, no, pues se apoyaron con IA, ¿sí? O la solución que implementaron incluye IA y ayuda muchísimo. Y sí, viene a resolver algo que en realidad funciona. Entonces, siento que sí, ha ayudado muchísimo. Es como un salto grandísimo que hemos tenido en este tema con la IA a nivel del emprendimiento. Y de alguna manera sí, bueno, lo que dices, creo que eso va a desplazar muchas cosas. O sea, al final el emprender en dar soluciones nuevas, en mirar cómo hacer cosas ahora de la mejor manera, pues de alguna manera sí va a desplazar a otras áreas. Totalmente. Lo que decías, no sé, que por ejemplo ahorita, si te das cuenta, salen muchísimas empresas, no sé, que te ofrecen un tema de un chatbot con IA. Entonces, un call center que antes tenía, qué sé yo, 100 empleados, ahora con 10 ya es suficiente, por ejemplo, ¿sí? Sí, la mayoría de dudas la puedes sacar rápido con un chatbot. Sí, entonces, y sí, incluso hay chatbots, o sea, ni siquiera, bueno, no son chatbots como tal, sino son llamadas de una vez, o sea, y lo atiende o sea, responde alguien, pues es una IA, ¿no? Y te da la solución. Entonces, pues si vas a una empresa, por ejemplo, un call center que tenía 100 empleados y tú le dices, no, mira, es que con esta solución ahora solo necesitan por ahí 10 empleados porque, bueno, solo van a responder cosas muy críticas, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, va a desplazar muchísima gente. Y así en todas las áreas, o sea, ahí pues hablando solo ahorita de este tema ahí, pero en todas las áreas, ¿sí? Incluso cuando salió ese tema de IA y bueno, se hablaba mucho de todas estas personas que escriben noticias, que escriben entradas de blogs, muchas cosas. Y sí, se ha venido viendo, incluso pues ahorita la IA, digamos que en poco tiempo ha avanzado tanto que incluso ya la mayoría de videos que hay, si te das cuenta, contienen IA. Entonces tienen imágenes, tienen videos generados, que el audio es generado con IA, incluso los guiones son con IA, entonces va desplazando gente, va desplazando campos, pero al final siento que pues es algo inevitable, ¿no?
Lo que pienso que podemos hacer es tratar de acomodarnos y también reinventarnos. O sea, mirar cómo también nosotros podemos sacarle jugo y no quedarnos Claro. atrás. Ahora te pongo un ejemplo, lo que de repente, por lo menos a mí, yo lo estoy usando, lo estaba probando, que es el tema del branding. De cuando tienes una aplicación, normalmente tienes que pasar por un proceso de decir, qué nombre le pongo a esta aplicación, qué logo le pongo, qué colores debería tener. Y yo noto que en este caso hay herramientas bastante potentes que hoy en día te sacan el logo, te dicen la tipografía, te dicen la paleta de color. Entonces, en el tema de branding, creo que ha sido como una forma de salir muy rápido con un producto, con un MVP. Entonces, yo creo que esto, de alguna forma, a pesar de que podemos decir que desplaza, también nos ayuda al hecho de a reducir tiempo, a ser más efectivo y salir con algo. Por lo menos decir, ok, esto es mío. ¿Qué opinas acerca? Sí, correcto. Incluso yo ahorita, últimamente, bueno, a veces cuando me llegan proyectos así por aparte, yo soy muy malo cobrando, por ejemplo. O sea, no sé calcular bien un presupuesto. Y me ha ayudado mucho ahorita ChatGPT. Entonces yo le digo, mira ChatGPT, me pidieron esto, pum, le pego los requerimientos que me dieron. Y entonces ChatGPT me lo desglosa y dice, mira, más o menos vas a demorar esto. Y yo le explico, por ejemplo, qué tecnología voy a usar, todo, sí, qué bases de datos, o bueno, le explico todo como tengo. Incluso a veces ahí le coloco que pues yo ya sé usar esa tecnología o esa herramienta, lo que sea. Okay. Y él me explica paso por paso y me dice, mira, tantas horas. Y bueno, listo, ya con eso pues yo ya, o sea, voy como de una manera más segura y le digo al cliente, no, mira, es que eso es tanto, ¿sí? Y me ayuda mucho porque, o sea, yo recuerdo que yo no tenía muy buena mano para eso, pero ayuda, ¿sí? Y pues ayuda a organizarnos de alguna manera bastante bien. Entonces sí, lo que dices, o sea, alguien que está empezando, que quizás pues no tiene todos los recursos para decir, no, es que tengo que contratar a un diseñador, tengo que contratar a alguien que me ayude con tantas cosas que a veces hay. Sí, es una gran ayuda, la verdad. Sí, sobre todo que es el propio Jarvis. Yo siento que yo creo que le voy a cambiar el nombre, le pone Jarvis. Porque la verdad que te ayuda en esos puntos donde tú no sabes. No tienes idea y funciona mismo para los emprendedores que de repente quieren hacer una aplicación. Pero en el caso al revés, que nosotros podemos hacer la aplicación, pero no podemos hacer el logo. Tiras por una aplicación que te haga el logo. O por el tema de la paleta de colores, o por el tema de la visión. O sea, yo por ejemplo siempre he sido malo en ese aspecto de rellenar una página web, una one page. Así sea mía, así sea otra persona, bueno, le dices, mira, necesito que redactes esta misión o visión y listo. Entonces creo que... Sí, me pasaba mucho cuando sí teníamos que hacer una página y tú sabes que uno siempre coloca los típicos cuadritos ahí, que seguridad, que no sé qué, que compromiso. Y uno ahí se quedaba pensando qué escribir. Y a veces era como ¿pero qué coloco? ¿Qué hago? Entonces nada, ya ahorita uno sí, con la IA uno le dice, mira, es una empresa tal cosa, hace tal cosa y necesito la misión y la edición, listo, te da algo. Sí, así sea corto, sí. Y lo bueno es que tú lo puedes leer, lo puedes pulir, decir, no, esto no me gusta, pero está bien, suena como yo, ok, listo, dale. O sea, creo que está bastante bueno. Eso me gusta bastante y creo que ha llegado para ayudarnos, ¿no? Entonces, vamos un poquito más allá de viendo a futuro lo que vienen en cuanto a tecnología, ¿no? Yo creo que los modelos van a ir creciendo cada vez más rápido, pero lo que está faltando todavía es la interfaz. Yo noto que por lo menos el caso de, o sea, la interfaz o la aplicación de Claude o de ChatGPT o de Queen o de DeepSeek es un prompt, es un chat, como ellos lo dicen, es un chat, pero no tienes para guardar proyectos. ¿Qué he notado yo que me hace falta? Por lo menos tener una conexión entre Notion y ChatGPT o Claude. Siento que en esa parte como que no me está conectando tan bien. Siento que a lo mejor yo sé que Notion tiene su propia IA, pero no sé si funciona igual, como no la puedes conectar con otro servicio. No sé si sea tan potente. Entonces, yo creo que en ese momento está faltando eso, ¿no? Creo que Jarvis, en este caso, podía hacer más cosas, ¿no? Tenía más acceso a más cosas, ¿no? Sí, Entonces, creo que ahí sí, para hacer como Jarvis le falta quizás como esa integración del todo, ¿no?
porque Ujú. bueno, al final Jarvis era como que una computadora, pero él tenía el contexto de todo tu equipo, hacía todo en lo que le pidieras, ¿no? Claro. Con respecto al equipo. Y sí, por lo general los que hay hoy en día, pues digamos, no se salen ahí de su caja del chat. Y sí, tienen quizás, por ejemplo, tú le puedes hablar y todo, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Como que tú tienes ahí que... No se siente como quizás un Jarvis de la vida real, sí. Sí, no se siente tan bien. Aunque está agarrando un nivel bastante interesante. Yo por lo menos con Claudi, el reconocimiento de voz de ChatGPT no me funciona tan bien como el de Claudi. Claudi me entiende perfecto. Pero, por ejemplo, hay casos de personas que ya le hablan a nivel personal, ¿no? Como que, oye, ¿qué piensas de mí? Oye, O sea, yo por lo menos mi novia lo usa de la forma más interesante porque es como un amigo, ¿no? Y se van saludando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Se recuerda de las cosas, es interesante. Pero hace falta esa interfaz que de repente sea un poquito más amigable. ¿Qué crees tú que venga en el futuro? ¿Qué dirías tú que sea la interfaz que venga? ¿O qué crees que tú que sea algo disruptivo que podrán hacer estas aplicaciones? ¿Y por qué no lo han hecho todavía, no? Bueno, no sé hasta qué punto, no sé si viste algún momento la película de Hair, Ah, bueno, que sí, bueno, que no sé es si has visto la serie Cassandra. No, esa sí no la he visto. Es Pero una me serie... recuerda mucho la película de Hair porque recuerdo que en ese entonces era algo como que, uy, o sea, es algo muy distrópico, algo como que muy inalcanzable, ¿no? En ese momento cuando salió esa película. Así es. Pero si nos damos cuenta hoy en día, o sea, lo que falta es nada para que eso sea como en esa película, ¿no? Que tengas ahí ese asistente en tu bolsillo y sea como si llevaras a alguien más allí, ¿sí? Incluso Bueno. pues la película se basa en que la persona o el protagonista se Claro. enamora de esa inteligencia artificial. Y yo creo que estamos a meses de eso. No, mentira. Pero estamos muy cerca. Siento que ya por lo menos sabes que él tenía como el celular de él era un pequeño, ¿no? Un celular Sí, pequeño. era algo como transparente, algo así, no me recuerdo. Ujú. Sí, siento que falta algo como eso, como masificarlo de alguna manera, o sea, que no solo sea como una aplicación, sino que sea como un todo en un teléfono, por ejemplo, ¿sí? Así es. Pero bueno, no sé hasta qué punto también el hardware, pues, sea o le falte quizás, no sé hasta qué punto sea de pronto ese el impedimento del por qué no se ha hecho, ¿no? Porque pues si te das cuenta, bueno, existen cosas como Alexa, bueno, incluso en la última versión que estaba saliendo de iOS, bueno, con eso de Apple Intelligence, Ujú. creo que venían mejoras sobre eso, pero bueno, no sé cómo está funcionando eso. Entonces, pero sí, siento que sería algo como eso, o sea, algo de alguna manera que sea más masificado, o sea, que quizás no solo lo estén usando personas que estén como en este ambiente, o bueno, que tengan este conocimiento, ¿no? Porque al final es como conocer las herramientas, saber que existen y saber que no. Porque si te das cuenta, igual hay muchas personas hoy en día que todavía no usan Google, que todavía, o sea, como que Ujú. no se dan cuenta que esto facilita mucho, ¿sí? O si te vas, por ejemplo, a personas mayores, no sé, como nuestros padres, tíos, gente que todavía no. O sea, entonces te das cuenta que desconocen estas cosas, ¿sí? Sí. Aunque no creo que, bueno, que yo creo también que el auto pasaron con tecnologías como el internet o el auto también pasó lo mismo, ¿no? Yo creo que mi mamá estaba reacia a usar las tecnologías cuando estaba joven, pero hoy en día no sale de Facebook, de YouTube. Ah, sí, no, ¿Sí? igual sí, igual así son, digamos, todas estas personas mayores, me acuerdo mucho, ¿no? Que pues yo cuando pequeño me la pasaba muchísimo tiempo en el computador y mi mamá, mejor dicho, todo el tiempo, usted siempre en ese equipo, en ese computador, lo va a Ujú. dañar. Y ahorita uno va a visitarlos y ellos son los que están ahí pegados todo el tiempo ahí en Facebook viendo videos y cosas. Incluso por eso ahorita critican mucho a Facebook, que dicen que Facebook es la red social ya de los ancianos. ¿Por qué? Así es, Porque sí. si uno se da cuenta, es mucha gente adulta es la que está ahorita en Facebook. Y en cambio la juventud pues está más, no sé, en Instagram, en TikTok. TikTok y bueno, qué sé yo. Entonces sí, o sea, quizás estas personas adoptaron este tema de la tecnología, pero más por un tema de diversión, ¿sí? Así. No como quizás la gente nueva, la gente que quizás está viendo como oportunidades de negocio que ven más como el uso de la tecnología, pero, o sea, mirando cómo sacarle productividad, cómo poder mejorar sus procesos, cómo poder hacer o generar de alguna manera dinero, porque, por ejemplo, si tú vas y le preguntas a una persona mayor, quizás desconoce que
que un creador de contenido gana plata o dinero por allí, ¿sí? O que alguien que hizo un video de cualquier cosa con IA lo hace no porque, ay, qué chévere hacer videos, no, lo hace porque sabe que va a ganar dinero por temas de publicidad y todo esto. Así, sí. Yo creo que el futuro que yo veo más cercano es primero la adopción en todas las áreas, ¿no? Creo que, por ejemplo, una persona, un académico, creo que va a empezar a usar más la tecnología, la IA, para hacer resúmenes o para por lo menos encontrar la bibliografía, referencias bibliográficas, todo este tipo de cosas. Un abogado creo que va a poder resumir las leyes o un contrato. Creo que pueden hacer ese proceso de repente. A medida que la gente lo va adoptando en su día a día, creo que lo vamos a ir incorporando en más servicios. Por ejemplo, hay cosas que son muy repetitivas que la IA lo puede hacer mucho más rápido. Por ejemplo, de repente tú tienes que ir al banco a sacarte una tarjeta nueva y tienes que llevar algún documento. Es probable que tú le digas a la IA, mira, necesito esos documentos, ¿dónde están? Estás en tu Drive y los sacas. O busca la forma de repente que para muchas personas son tediosas, por lo menos el tema de pagar los taxes, los impuestos anuales, hacer todo este tipo de cosas que de repente son tediosas. Creo que la vamos a ir incorporando poco a poco en nuestro día a día, a tal punto que de repente vamos a tener integraciones entre IAs y otras aplicaciones. Que tú de repente le digas, mira, que tú le des permiso a que de repente revise tu cuenta bancaria o que haga alguna compra. Creo que se han visto que, por ejemplo, para la compra de pasajes y de hacer planes de viaje también. Creo que Google en estos días sacó un servicio que creo que se llama Google Viaje o Google Tour, algo así, que te calcula, mira, si tú quieres ir a algún lugar, te dice cuál es el itinerario, qué puedes hacer, todas estas cosas. Eso es bastante bueno. Creo que eso es lo que va a estar sucediendo en este momento. Creo que ese es el paso que viene aquí a corto plazo, que es que lo vamos a integrar más a nuestro día a día. Y creo que después de ahí creo que van a salir nuevas interfaces o nuevos servicios que estén integrados, ¿no? Porque yo creo que de alguna forma vamos a ir sacándole provecho a la IA. Mucha gente va a decir, mira, yo puedo hacer esto. Mi papá tiene 70 y tantos años y está usando DeepSeek para revisar tesis, para revisar si no son copias, porque él lo que hace es que las revisa. Entonces él revisa como que esté bien gramaticalmente, que esté bien desarrollada. Entonces, de alguna forma, nos estamos notando que hay gente que ya mayor que está empezando a usarla de forma más interesante, ¿no? Y de hecho hay gente que le está dando un uso diferente al que, digamos, que fue ideada, ¿no? A lo mejor fue pensada para resolver las tareas, pero hay mucha gente que hoy en día la está usando como psicólogo. Sí. Incluso tengo una tía que yo una vez la hablé y, bueno, después cuando fui la visité otra vez me decía que ya ella lo usaba para, bueno, ella es profesora de primaria y la usaba para hacer como el material didáctico para sus alumnos, ¿sí? Y la usaba para eso. Y sí, también la usaba para como hablar, o sea, habla con ella como para pedirle cosas, consejos. Y sí, hay gente que se da cuenta que funciona, al final funciona y pasa muchas veces porque a veces quizás le tienen miedo a ir a contárselo a otra persona o qué sé yo. A mí me pasa a veces, yo hay cosas que me da quizás como pena decírselo a alguien y a veces le digo a la IA, mira, tal cosa. O tengo la duda de algo y pues la pregunto por allí y listo. Y sí, te responde. Y digamos que se pierde el tema de como esa pena porque sabes que al final eso es un modelo de IA y ya, ¿sí? En teoría. Hay un capítulo... Creo que hay un capítulo de Los Simpsons que está la otra persona escuchando como que, mira, está diciendo esto. Sí, está. Operador OpenAI riéndose. Mira. Sí. Entonces sí siento que bueno, eso hay muchos pues, temas, ¿no? Pero sí siento que hay un tema mucho de la cultura. O sea, si nos vamos aquí a Latinoamérica, no sé hasta qué punto, o bueno, por lo menos donde yo estoy, digamos que el acceso a internet es muy bueno, por ejemplo. Sí, es algo que te iba a preguntar. Pero hay puntos que sé que no. O sea, hay puntos donde pues es difícil y nada más, si nos damos cuenta, ni siquiera a veces el acceso a internet, es el acceso a electricidad que ni tienen. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que a veces es difícil por esas barreras que hay por temas de, por ejemplo, que no hay energía, no hay totalmente ni siquiera acceso a internet y cosas de esas. Porque si nos vamos, por ejemplo, a otros países como China, la vez pasada veía un video y bueno, tú sabes que ahorita hay muchos...
influencers que van y muestran como el tema de otras culturas y todo eso, y mostraban que en China hace muchísimos años ya no usan efectivo. O sea, ya nadie usa efectivo y pagan incluso con el rostro, por ejemplo. O sea, Sí, ya hay unas sí. máquinas, tú llegas, te acercas y pagan, ¿sí? Y en esos países asiáticos ya mucho eso es así. Y es algo que, por ejemplo, si uno piensa que, pues, o verlo por aquí, sé que va a demorar muchísimos años en implementarse, no va a ser así nomás, porque te das cuenta nada más que, listo, o por lo menos yo uso el plástico, la tarjeta, ¿no? Sí. Y también uso mucho efectivo, pero hay gente que todavía no está acostumbrada a eso, o sea, a ella tener el dinero es tener el efectivo y hacer las transacciones así. Es un punto interesante porque fíjate que Latinoamérica es un terreno, es un sector bien interesante porque te pongo un ejemplo. En Colombia, creo que en los aeropuertos tú puedes entrar y te revisan el iris. Ah, sí, sí, El ya aeropuerto. está en el Dorado, lo vi la vez Eso, pasada. Ajá. ¿ves? Ese es Biometría, un avance por bastante biometría. bueno. En Pero Chile, vas a verlo y es muy poco los que lo usan. claro. Creo que A tiene- pesar de que es un Sí. pase directo, porque es un pase directo, Sí, o sea, siempre está solo vacío. llegaste y siempre está vacío. Sí. Pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Chile, la mayoría de gente paga con el reloj, con el teléfono. Es algo que está súper avanzado en ese aspecto. No creo que muy poca gente lleva poco efectivo. Entonces yo creo que Latinoamérica tiene cosas que de repente hay unos países donde están muy avanzados en algunos sectores y otros países que están menos actualizados. Sin embargo, yo pienso que el tema del idioma es una barrera de entrada muy fuerte. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, superamos esa barrera. No solo porque podemos de repente traducir rápidamente, sino que también podemos de repente acceder a información que antes estaba en inglés. O sea, tú se la preguntas en español y él la va a buscar de algún punto donde la aprendió. Estaba en chino, en mandarín, en japonés y te lo va a traducir el idioma que tú se lo estás pidiendo. Entonces creo que en ese aspecto Latinoamérica tiene una gran ventaja. Bueno, todos los países, pero los países normalmente la información siempre estaba en inglés más rápido. Sí, no, y yo siento que si te das cuenta, bueno, yo a veces que me pongo así a implementar modelos y eso, por ejemplo, los modelos de TTS, por lo general siempre están muy optimizados para inglés, a veces para, bueno, temas por allá de países asiáticos y español, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te das cuenta es donde más hay material, o sea, si no estoy mal, bueno, no sé en qué puesto está, pero creo que el español está como en tercer puesto, algo así del Por que más volumen. se habla a nivel mundial. Ujú. Claro, volumen. Entonces hay mucho material, o sea, hay mucho material, por Mm. ejemplo, para entrenar un modelo de TTS, que es el de texto a voz. Ok. Hay mucho material, entonces es mucho más fácil, por ejemplo, entrenar un modelo para esto. Entonces sí siento que, bueno, el español tiene la ventaja de ser muy grande, ¿sí? Y no solo en este continente, sino también allá, pues, en Europa. Entonces, sí, porque, por ejemplo, cuando uno se mete a sus foros y eso, hay gente que pregunta, pero ¿será que no está en, no sé, un lenguaje así todo raro por allá en belga o bueno, Italiano. qué sé yo, un idioma así? Italiano. Tengo una amiga que siempre me decía, ¿por qué quieres aprender italiano si solo los italianos hablan italiano? Sí, por ejemplo, entonces, si te das cuenta, ya eso, pues, es una barrera, ¿no? Pero sí tenemos esa ventaja quizás aquí en Latinoamérica por el idioma que ayuda el hecho de que se hable en muchos lugares. Así es. Y en el tema tecnológico también es una ventaja porque nosotros por uso horario estamos con todo Estados Unidos y Canadá. Y muchas empresas buscan programadores latinoamericanos. Y creo que esto genera una oportunidad para entrar a esos sectores. Incluso si tú hoy en día para poder internacionalizar un producto es mucho más rápido, mucho más fácil con inteligencia artificial que antes. Que de repente tú decías, producías algo no sé, en Chile o en Argentina, que estabas muy lejos de Estados Unidos y en realidad ese producto o ese servicio puede llegar mucho más rápido, ¿no? Actualmente a países donde tenga más demanda. Me he dado cuenta, por ejemplo, los creadores de contenido, nada más si nos vamos a creadores de contenido de Estados Unidos, ellos ya tienen su canal en español. Y la mayoría usan Así es. IA para hacer la traducción en español. ¿Por qué? Porque saben que es un mercado, o sea, buenísimo. A pesar de que, bueno, lo que llaman el CPM, que es el Sí. pago por cada 1000 y eso, a pesar de que es más bajo, porque pues obviamente por acá el tema de los pagos es más bajo,
pero lo hacen porque saben que hay una masa grande de personas que lo pueden ver. Así es. ¿Sí? Sí. Y te das cuenta y el lenguaje, listo, ellos están en inglés, pero el lenguaje que inmediatamente quieren como meterse es el español. ¿Por qué? Porque pues hay una gran comunidad que está ahí. Así es. Te tengo una pregunta interesante. Acá. ¿Quién crees tú que sea la empresa que mande así el golpe, así que diga, ¡pum!, la golpeó, hizo el triple, ¿no? Que va a sacar, tener la inteligencia artificial, va a tener el hardware listo, todo el sistema listo para sacarle todo el provecho. ¿Quién crees tú que de los players que están hoy en día lo haga mejor? Es que, bueno, ahí hay que ver porque, bueno, yo siento que a veces todo este tema de IA está muy, muy amarrada al hardware, ¿sí? Entonces, pues si nos damos cuenta ahorita, Nvidia pues no tiene casi que competidor. O sea, él está ahí en la cima e incluso ahorita es la más valiosa que hay. Pero en teoría, bueno, ella sí ha sacado algunos modelos, algunas cosas, pero no hace IA. O sea, ella da las herramientas para entrenar modelos, da el hardware. Pero es difícil mirar porque es que si nos damos cuenta nada más este año salen empresas nuevas y ya de una vez a veces se siente que como que destronan a OpenAI, por ejemplo. Así es. Entonces es difícil como responder y decir, bueno, tal empresa porque de repente, no sé, por allá en 2-3 meses sale una empresa X y resulta que ahora es la que mandan en todo esto. Así Entonces no sé, o sea, no sabría decirte exactamente cuál. Sé que, por ejemplo, hay empresas, bueno, como todas las que maneja Elon Musk, que pues tiene muchas empresas enfocadas a esto, pero, por ejemplo, en estos días estaba viendo, hay un influencer que se llama Speed, sí. y salió en China bailando con unos robots, ¿sí? Sí. Y era un robot de una marca X, pero, o sea, lo hacía súper bien. Y entonces los comparaban con los modelos que hace Tesla, con los robots que hace Tesla y claro, o sea, ya pues no sé si los igualan o los superan, pero prácticamente les estaban haciendo una burla. Le decían, mira, China, una empresa sacó estos robots y ya mira lo que hace, ¿sí? Incluso salieron unos videos de gente de China ya sacando robots y les ponían ropa. Y había uno era como un perro. Y así. Sí, entonces no sé. Sí, yo creo siento que eso... Sí, yo también pienso lo mismo. Yo pienso que China, el mercado asiático tiene una ventaja que es que, como lo decíamos hace ratico, ya lo tiene integrado, ya lo integra. Nos tienen añitos en ese tema. Claro, el tema de lo que tú dices, de pagar con el rostro, creo que la integración se hace clave porque no solo tienes la herramienta, sino tienes la relación, la dependencia a ese sistema. Porque ¿qué pasa? Te pongo un ejemplo, por lo menos el caso de tecnologías que tenemos hoy en día en nuestra vida día a día, ¿no? Nosotros de repente, antes nos podíamos desplazar de alguna forma diferente, en caballo o a pie y todas estas cosas. De esa forma. Pero ahorita nos desplazamos a través de autos y autobuses y dependemos de la electricidad, dependemos del petróleo, de la gasolina y de todo ese tipo de ecosistemas, ¿no? O sea, hay una dependencia que está atada a eso. Probablemente en un futuro, ya por lo menos China, ya la gente no depende de la batería, ¿no? Porque ¿cómo paga si no tiene batería en el teléfono? ¿O cómo paga si no tiene ciertas cosas? Entonces yo creo que ya el ecosistema se presta para eso. Yo creo que quienes están más avanzados en la parte, como el caso de robot, en la parte de hardware, puede ser China en algunos casos. Porque ellos han digitalizado muchas cosas. Para bien o para mal lo han hecho. Casi toda la población está acostumbrada a hacer cosas ya digitales. Pero tienen algunas cosas que son malas que de repente, si una persona tiene... Creo que hay un tema de nivel de seguridad que te pueden bloquear muchas cosas porque todo está digitalizado. O sea, de repente hay personas que tienen... No recuerdo cómo se llama el tema de seguridad, que las personas tienen como un color. Tienen un rango. Un ranking. No, sí, en China es que es terrible tú tener un delito, o sea, tendrías que irte para el monte o qué sé yo, donde no te vea una cámara porque súper fácil te encuentran y ya, o sea, claro. Allá sí. No hay manera de evadir porque sí, es que, o sea, controlan todo y están pendientes de todos, o sea, tu rostro allá
súper rápido Sí. te ubican y listo. Sí, creo que en ese aspecto creo que China tiene un paso adelante, un pie adelante. Y estaba bastante interesante eso. Sí, incluso en esto, bueno, esa noticia sí la había leído hace mucho, que en China habían inventado, bueno, claro, algo muy experimental, ¿no? Una batería que duraba 50 años. O sea, una batería pequeña, parecía Ujú. así, tamaño súper pequeño. Duraba 50 años. Y en estos días volvió a salir la noticia de que como que ya le iban a hacer comercial. Entonces, pues, o sea, por ejemplo, eso ayudaría muchísimo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver, Sería la clave. Esa logran sería mezclar Ujú. estas baterías con los robots de ahorita y ya pueden hacer un Sí, ejército, por ejemplo. Y ya es que ya están haciendo esos robots de manera masiva. La vez pasada también que leí ya hablaban de que estaban haciendo, creo que esos que estaban bailando de manera masiva. Entonces imagínate, Mm. pues logran hacer un ejército y, y son superiores en algunas capacidades a un humano. O sea, no se cansan, tienen ¿Cómo? mucha más fuerza, más precisión. Sí. Entonces, no se sabe. Incluso ¿Cómo es que era? El en el- T-200. sí, sí, El Terminator. No recuerdo el cuál de era el nombre. Terminator. No, Imagínate. incluso en estos días estoy leyendo algo, no sé, muy curioso y es que la saga de Call of Duty, Ujú. hay uno que se llama Call of Duty Black Ops 2, la versión Ok. 2. Y bueno, ese juego es de hace como 13 años, pero se ambienta en el 2025 y es una guerra que inicia, una guerra fría, porque se pierden las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China deja de enviar todas estas tierras raras a Estados Unidos, entonces se forma ahí como una guerra y todo eso. Entonces muchos andan ahí hablando de que este juego, que una predicción, que no sé qué. Y sí, porque se parece mucho a la historia, entonces, bueno, no sé, algo raro. Imagínate. Y sí, entonces, bueno, Sí. raro eso. Sí, eso está interesante. Yo creo que ahí vienen cosas muy buenas en los próximos años. Vamos a ver cambios muy drásticos, sobre todo en la economía. Ya lo estamos viendo y creo que se va a poner interesante. Sobre todo el tema laboral, eso creo que va a ir cambiando un poco. Yo creo que van a aparecer nuevos empleos. Creo que nuevas cosas que en realidad no habíamos visto, así como vimos de repente cambios de nuevos puestos de trabajo como no sé, el community manager que hemos visto, o el influencer, o el youtuber. Creo que van a venir muchas cosas interesantes. Probablemente también vengan oficios anteriores que también lo habíamos perdido, porque quizás en un futuro, como tú dices, los robots van a hacer cosas que ya no hacemos nosotros. Entonces, en ese aspecto creo que China la tiene bien avanzado. Creo que ahí sí. Sí, yo creo que ahí, bueno, ya ahí hablando de todo este tema, si te das cuenta, listo, ChatGPT y todos estos modelos LLMS, pues desplazan, ¿no? Empiezan a desplazar. Y están empezando a desplazar incluso, o sea, ya desplazan gente, pero ellos ni siquiera están de forma física. O sea, si te das cuenta, es algo virtual. Pero, por ejemplo, si China llega a implementar, a hacer una muy buena implementación de estos robots con IA, o sea, ahí sí empiezan de verdad a desplazar oficios de fuerza, cosas de donde se necesite como, no sé, la persona física y todo esto. Claro. Y siento que, bueno, ahí sí va a desplazar muchísimo más. O sea, cuando ya digan, no, es que masivamente existen los robots, cualquiera puede comprar un robot. Claro, habrán empresas que, no sé, hagan sus compras, compren sus robots y sabe que tiene un empleado casi que 24/7, que no se queja, que no, nada de nada. Entonces sí, va a empezar a desplazar bastante gente. Incluso la vez pasada, Elon Musk, que bueno, es una reunión por allá, si no estoy mal, era con una gente de Arabia. Hablaban de poder integrar algo que era como una renta básica mundial. Así es. Porque ya estaban como, o sea, de alguna manera era como para prepararse para estas nuevas cosas que vienen, porque sí entendían que esto podía suceder. De que de alguna manera todas estas cosas nuevas iban a desplazar muchísima gente, iba a haber muchísimo desempleo y bueno, al final pues sí sería un caos. Entonces de alguna manera decían que implementar una renta básica mundial Sí, para todas estas personas que sí desplazara todo este tema de la tecnología. así es. Sí, aquí pasa algo interesante, que es que nosotros tenemos una concepción del trabajo de una forma tradicional. Te pongo un ejemplo. Tú dices, necesito una persona que tome las llamadas, por ejemplo, una recepcionista. Pero
necesitas que la persona sea física. Y muchas veces lo que hacemos es que, pongamos un robot. O la gente piensa, vamos a poner un robot en vez de una persona. Pero en realidad no necesariamente sea así. En realidad lo que puede suceder es que las personas ya no necesitan, ya las visitas están programadas y los accesos están programados. Entonces no necesitas un robot en ese puesto. Te pongo otro ejemplo, una persona de limpieza. Pero ahora resulta que en vez de tener un robot que haga la limpieza, no, tienes como muchas combas, creo que se llaman, Zumba. No. Muchos de estos robots que van limpiando, pero tienes muchos robots que limpian y puede ser que el mismo urinario se limpie solo, por ejemplo. Si ya no necesitas personas como tal. O sea, no necesitas un robot que sea como una persona y haga los mismos gestos. ¿Ves? Y pasa también con el tema del campo. Tú no vas a necesitar una persona que vaya recolectando pepita por pepita o fruto por fruto. Tú de repente tienes un robot que es como una araña que de repente sacude el árbol y ya lo está haciendo. O sea, de alguna forma tendemos a pensar como sustituciones de personas por robots. Y en realidad no tiene que ser. No tiene que ser específicamente de esa forma. Puede ser de un punto de vista más también cambiar la metodología de cómo se hacen las cosas. Sí, bueno, correcto. Incluso, sí, siento que uno trata a veces de humanizar mucho el tema del robot. Y bueno, es que un robot es alguien que se parece a un humano. Porque si nos damos cuenta, bueno, o sea, el tema de la robótica y robots que automatizan, pues eso ya existe hace mucho tiempo. Sí. Si nos vamos a la industria automotriz, hay brazos que pintan, que soldan, y es una máquina que tienes un poco como brazos. Y lo que va haciendo es los movimientos y va soldando o va pintando. Y prácticamente no hay intervención humana. O sea, y eso ya existe hace mucho tiempo. Sí, que totalmente. Quizás no utilicen IA porque ellos son más por sensores, por cosas muy exactas. Pero eso ya existe hace mucho tiempo. Eso es... Sí, te pongo un ejemplo. Tú no deberías necesitar un empleado en una tienda, por ejemplo un Oxxo, si todo lo que dispensadores son máquinas dispensadoras. O sea, por ejemplo, si tú entras ahí y tienes el sistema de pago que tiene China y pagas con el rostro, pagas con el celular, pagas con cualquier interfaz, básicamente no tienes ningún problema. O sea, tú entras ahí y simplemente tocas dos botones y sale el producto que tú quieres. ¿Ok? Entonces no necesariamente necesitarías un robot que esté detrás de la caja y te haga el gesto de moverte, te recibirte el dinero, porque no te va a dar ni siquiera a cambio, porque tú vas a pagar con tarjeta, ¿entiendes? O con con una identificación. Entonces, de cierta forma, tendemos a pensar mucho en ese aspecto, ¿no? En cómo... probablemente el tema de los robots, para algunos casos puede ser interesante, pero tú te pones a ver, tienes que hacer un ejército y prefiero que lo hagas ejército de drones. Que huelen. Y que huelen. Que no tienen ni pedimento no vas a hacer el humanoide como tal, que es tan torpe, que va lento, o haces un perro, como estos perros que creo que se llama, no me recuerdo cómo se llama la empresa, que hace los perros. Dynamics, si no estoy mal. Dynamics, no sé. En la que hace los perros. Le pones una ametralladora arriba que se mueva sola como la de Depredador. Y imagínate, va brincando, saltando. Eso va a ser terrible. O sea, es una pesadilla no estar en una guerra con una cosa así. Por eso. Entonces, de repente, de alguna forma tendemos a humanizar un poco este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que saltamos mucho de las IA de asistente a los robots Terminator de guerra. Nos metimos mucho en películas. Sí, así es. Bueno, Edison, ha sido una tertulia bastante larga. Creo que aquí no podemos extender todo el día. Pero bueno, ha llegado el momento de dar una conclusión sobre el vibe coding y específicamente de los nuevos, del futuro, de cómo irá evolucionando este tema. Sí, correcto. Yo pienso pues que nada, pues ya bastante lo hablamos de cómo pensamos que va a ser. Pues siento que es muy incierto, ¿no? Al final pues nada está escrito, pero sí, siento que es algo que va muy, muy rápido. O sea, si nos damos cuenta desde la primera vez que salió ChatGPT y al día de hoy, o sea, ha evolucionado muchísimo. Ya está influenciando en muchos lugares, en lugares que no creíamos. Entonces, sí, o sea, siento que avanza y debemos estar allí. No debemos
ni ser renuentes, ni decir o no aceptar estas cosas, sino no, simplemente considero que es algo que es parte del cambio, es algo al final parte de nosotros mismos y debemos enfrentarlo, ¿sí? De alguna manera. Así es. Bueno, yo para concluir tenemos tres cosas que quiero enfatizar, que yo creo que puede ir por ahí las cosas, creo que van a ser. La primera es la integración. Creo que lo vamos a integrar en muchos ámbitos de nuestra vida. Creo que vamos a empezar a usarlo hasta para, no sé, para programar una cita, o para qué cosas le voy a decir o cómo le voy a explicar a mi jefe que me voy de vacaciones, o cómo que le explico a mi jefe que quiero un aumento. O sea, cosas como esas. Creo que la vamos a integrar más y más cosas en el día a día. Lo segundo, creo que vamos a hacerlo más accesible. Creo que las personas van a buscar la forma más de hacerlo más accesible, que sea más fácil de usar para todo el sector. Hoy en día, básicamente, con un teléfono y con conexión a internet puedes acceder, pero todavía no ha llegado. No ha llegado tanto como para decirlo ya como es un Google, o no sé, buscar las cosas en Facebook o buscar las cosas en YouTube. Creo que todavía eso no estamos, pero creo que vamos a llegar allá, a la usabilidad y al acceso. Y la última, que yo pienso que es bastante interesante, que es el hecho de que va a democratizar el conocimiento. Antes tú tenías que, para tener cierta información, tenías que de alguna forma saber en dónde buscar. En este caso ya no tienes que saber dónde buscar, sino cómo hacer la pregunta. Cómo hacer un buen prompt y de repente decirle, oye, mira, según este estudio, dime qué estudios hacen esta información, dónde, por ejemplo, un estudio de, no sé, de compras, que de repente un estudio de marketing, que es difícil hacerlo, quizás tú, haciendo ciertas preguntas, puedas inferir el uso de algunas cosas por población, por género, por edad, cosas interesantes que normalmente no era tan fácil. O de alguna forma poner ciertos criterios a evaluar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los políticos, el tema de la política, que es tan abstracta, porque el político puede decir ciertas cosas, pero si tú de repente puedes hablar con un robot y decirle, oye, mira, ¿tú qué piensas de esto? O un ChatGPT que te puede decir, mira, los pros y los contras. Se te puede decir, ok, mira, según esto y esto y esto, y por ahí irte y buscar referencia bibliográfica, buscar puntos de conocimiento. Creo que la inteligencia artificial tiene mucho eso, y creo que en un futuro yo espero que la gente lo use para ese tipo de cosas. Sí, creo que poniendo un ejemplo de eso, me he dado cuenta mucho en estos días que ahorita alguien tuitea algo, un político, lo que sea, y toda la gente empieza @Grok. Bueno, creo que es la IA Sí. de Twitter. @Grok, ¿esto es cierto? O @Grok, ¿qué piensas de esto? O @Grok, y le preguntan ahí siempre en el hilo de alguien, empiezan. Y todo el mundo, y yo me di cuenta, y bueno, o sea, lo usan bastante. Lo usan bastante y ya lo meten como de alguna manera, como esa opinión la hacen válida porque sienten que es imparcial, ¿sí? Porque sienten que primero es imparcial, primero es muy asertiva, es correcta. Sí. Y a veces, y por lo general a veces da como las fuentes, dice, vea, es que esto es esto y esto, ¿sí? Entonces sí, la gente como que le cree bastante. Yo no diría que no tiene sesgo, porque obviamente tiene sesgo, porque la parte del entrenamiento probablemente tuvo alguna cierta información, y sí tiene sesgo normalmente, pero es menos emocional que uno. Uno, a veces, parece mentira, uno se deja llevar mucho por algunas afinidades y algunos sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos. Entonces, creo que la inteligencia artificial no mira quién lo está diciendo, sino más o menos el contexto y lo que está diciendo, y lo busca como que hacer inferencias, ¿no? Entonces, yo creo que para cerrando el cierre, ¿no? Creo que viene un momento, vamos a vivir un momento bastante interesante, y lo vamos a estar viviendo. Yo creo que estos próximos años creo que se van a hacer muy, muy interesantes, ¿no? Sí, sí. Ojalá no lleguemos no sé si viste la película de Capitana Marvel. Sí. Que ella va y destruye una inteligencia artificial en un planeta. Ajá. Porque según eso la inteligencia artificial era quien solo gobernaba, y las personas solo hacían lo que la inteligencia artificial decía. Entonces había como una resistencia que estaba en contra de esa inteligencia artificial y todo esto. Y ella, pues, digamos, se unió fue a los que eran revolucionarios, y ella fue y destruyó la inteligencia artificial. Y resulta que el planeta se fue al carajo. Porque sí, la inteligencia artificial era pues muy asertiva en lo que debían hacer para que el planeta estuviera bien.
También Bueno, lo ojalá no sabías. lleguemos a algo que como es. Sí, sale en una película de Capitana Marvel. Y es muy chistoso por eso. Mira, no sabía. Bueno, honestamente creo que el ser humano tiene la capacidad de evolucionar. No sé hasta qué punto. Bueno, en realidad las cosas siempre han ido en teoría mejor, para mejorar. Guardo la esperanza de que sea así. Y bueno, es un tema de disfrutar, ¿no? De ver qué va a suceder, ¿no? Sí, esperemos. Sí. Bueno, Edison, cerramos el capítulo número 6. La verdad que es una tertulia bastante interesante, pero bueno, ya toca cerrar. Sí, dejemos para después. Listo. Sí. Vale, Arturo. Bueno, chao, Edison. Que Hasta estés muy bien. luego, que esté bien. Bye, bye. Igual, hasta luego. Recuerda, si te gustó el episodio, no olvides darnos 5 estrellas, suscribirte y compartirlo con ese compañero que siempre dice en mi máquina sí funciona. Nos puedes seguir en redes sociales como @mientrascompilapodcast. Nos escuchamos la próxima semana con más historias de programación, tecnología y recomendaciones. Hasta la próxima y felices compilaciones.